Buen día para todos. Capítulo 1. Empezamos Mesimanatava, Mesimanto, Besat Hashem, el libro de Vaikra. Él llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda de la cita. Él llamó a Moshe, dice Rashi, todos los enunciados, todos los dichos, todos los mandatos que Dios comunicó a Moshe fueron precedidos por un llamado. Ese llamado constituyó una expresión de cariño. Además, también es una forma de expresión utilizada por los ángeles ministrales para llamarse uno a los otros, como se declara, y un ángel llamaba al otro y decía: Santo, Santo, Santo es el Eterno. Pero a los profetas del mundo Dios se reveló de un modo distinto al de Moshe, utilizando un lenguaje que denota transitoriedad. Bien, con respecto a lo que dice aquí, dice: el hecho de que Dios primeramente llamase a Moshe antes de transmitirle su mensaje indica que el llamado mismo constituía una expresión de cariño. Ahora bien, es este carácter mismo del llamado lo que indica que procedía a todos los demás modos de comunicación siendo una expresión de intimidad y cariño. Lo lógico es que siempre precediera a cualquier mensaje. Con referente a lo de los ángeles, eso se aprende en Yeshayahu 6.3, en el libro del profeta. Este versículo describe la revelación que tuvo el profeta Yeshayahu del trono del gloria divino y de la corte y de la cohorte de los ángeles que alaban la majestad divina que llena el universo entero. A Yeshayahu se le mostró proféticamente que los ángeles se llamaban entre sí para invitarse mutuamente a alabar a Dios. Y así también es una parte de la tefilá que también se hace, que se toma de allí también. Dice Rashi, con referente a los, como dice aquí Rashi, dice: pero los profetas del mundo se reveló de un modo distinto al de Moshe, utilizando un lenguaje que denota transitoriedad e impureza. Impureza porque viene la palabra kel. También la palabra eh, también la palabra de transitoriedad, o sea, de mikre, como dice Vaikar. Vaikar, como Dios se manifestó a Bilam transitoriamente. Vaikar quiere decir que de repente se lo tropezó. Pero Rashi está escrito Vaikra con la Aleph. Es algo muy diferente. O sea que sí se dirigió a él precisamente para hablar con él. Y eso es muy diferente. Ello implica que la revelación a Bilam se hallaba en un nivel espiritual netamente inferior a la de la revelación de Moshe. Y como está escrito también en el Midrash, de que Moshe Rabenu no quería copiar la palabra Vaikra, de verse como muy importante, como quién soy yo para que Kadosh Baruj Hu me llame. Y por eso él no quería colocar la Aleph, quería colocar como Bilam Vaikar, y a Kadosh Baruj Hu no lo dejó. Así que le dijo que colocara Vaikra. Pero ¿qué hizo Moshe Rabenu? Colocó la Aleph pequeña. Así está escrita en la Torah. Aquí no está escrito así, pero en la Torah está escrito con la Aleph pequeña, lo que se llama Aleph Seirá. Como que Moshe Rabenu disminuyéndose a sí mismo de decir como que quién soy yo para que Akadosh Baruj Hu me llame a mí. Y de eso tuvo los méritos de que el dio, la tinta que él utilizaba para copiar la Torah, por haberla copiado más pequeña, quedó un poco de dio, así es el Midrash, te quedó de tinta. Y la tinta Akadosh Baruj Hu se la colocó a Moshe Rabenu en el rostro, de lo cual el rostro le iluminaba. Así explican los comentaristas. Otra cosa que dice el Orahem Akadosh, de lo que está escrito Vaikra el Moshe, de que el llamado está apegado a Moshe, y no está escrito de que llamó a Shem al Moshe. O sea, Akadosh Baruj Hu no colocó su nombre con el llamado, sino que está escrito lo llamó a Moshe. De aquí se entiende de que el llamado que le hizo fue con voz alta. Y así la escuchó Moshe Rabenu. Incluso que la haya escuchado así Moshe Rabenu, dice que los demás no escuchaban esa voz. No escuchaban la voz de Hashem. Solamente Moshe Rabenu la escuchaba.
que es una de las unas cosas fabulosas que hace Akadosh Baruj Hu, cómo él puede hablar y se hacer que solamente Moshe lo escuche y los demás no lo escuchen. Vamos a ver qué dice Rashi. Él llamó a Moshe, la voz divina avanzaba y llegaba directamente a los oídos de Moshe, pero todo Israel no la oía, era lo que estamos diciendo anteriormente. ¿Y de dónde se aprende? Vaikra el Moshe, lo que dijimos, él llamó a Moshe, de que el llamado está pegado a Moshe. Pero si dice Orajano Kadosh, pero si hubiera colocado y llamó a Shem a Moshe, o sea que Hashem hubiera estado entre el llamado y a Moshe, hubiéramos dicho que de repente la voz hubiera salido en voz alta, sí, en voz alta, pero a Moshe le hubiera llegado en voz pequeña. Eso dice Orajano Kadosh. Puesto que todo mensaje divino era precedido por un llamado, se podría haber pensado que incluso para las pausas había un llamado. Para eliminar esta suposición, este mismo versículo declara: Dios llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda de la cita. Esto implica que para cada enunciado divino implícito hubo un llamado que lo precedía, pero no en las pausas. Siendo así, ¿qué propósito tenían las pausas en el texto de la Torah? Servían para proporcionar un respiro a Moshe con el objeto de que meditara entre cada sección y cada tópico de la Torah. Si incluso para Moshe era necesaria una pausa para meditar, con mayor razón lo es para un hombre común que aprende de un hombre común. Es decir, en cada ocasión en que la Torah dice que Dios se comunicaba con Moshe, como es este versículo al declarar específicamente que Dios habló con Moshe. Moshe fue más grande que todos los profetas, según lo indica en Devarim 34:10, y aquí en la Torah misma dice que habló Dios cara a cara, como afirma Shemot. Entonces, si así como con Moshe, que necesitaba esa pausa, Ken, entonces más todavía con cualquier persona. Como dice aquí, la pausa se refiere al lugar en el que en el rollo de pergamino de la Torah donde aparece un espacio en blanco. Una pausa que puede ser una petujá, una abierta, una setumá, una cerrada. Pausa abierta es aquello cuyo enunciado siguiente comienza en una nueva línea. De allí eso es lo que se llama. Ya que como dice aquí Sifteh Jajamín, de que en verdad en la Torah, ahora bien, las pausas en el texto de la Torah en general actúan como separadoras entre temas distintos. Se podría haber pensado que incluso donde los textos que siguen a las pausas no fueron precedidos por un enunciado o mandato explícito, aún así fueron precedidas por un llamado personal que indicase que se trataba de una nueva comunicación profética. Le habló, este término tiene como propósito excluir a Aarón, que también esto se implica lo que dice que Dios le habló, lo cual implica que solamente le habló a él y a nadie más. Rabbi Yehuda ben Beterá dice: 13 comunicados divinos fueron anunciados en la Torah tanto para Moshe como para Aarón, y en contrapartida a ellos fueron anunciados 13 versículos excluyentes. Ellos te enseñan que los mensajes divinos que en apariencia fueron dichos tanto a Aarón como a Moshe, en realidad no fueron dichos a Aarón sino solo a Moshe para que éste se lo transmitiera a Aarón. Los siguientes son los ejemplos de los 13 versículos que excluyen a Aarón. Para hablar con Moshe se comunicaba con él habló a él: yo fijaré cita contigo. Todos estos han sido indicados en el Midrash Torah Kohanim. Por otra parte, el Torah Kohanim es el Midrash del libro de Vaikra. Por otra parte, se podría haber pensado que los israelitas también oían el sonido del habla divina. Para eliminar esta suposición, en vez de que la Torah diga que la voz de Dios le hablaba a él, específicamente dice que hablaba a él. Ello implica que Moshe sí oía el sonido de la voz, pero todo Israel no la oía. Desde la tienda de la cita, esta frase enseña que la voz de Dios se detenía en la puerta y no salía fuera de la tienda de la cita. Siendo así, se podría haber pensado que esto se debía a que el sonido de la voz era bajo. Pero para descartar esta suposición, otro versículo declara la voz, utilizando el artículo determinado a que puede referirse. La frase de la voz se refiere a la misma voz que es descrita explícitamente en el libro de Tehilim, donde dice: la voz del Eterno es poderosa, la voz del Eterno es majestuosa, la voz del Eterno quebranta los cedros. Siendo así, ¿por qué razón este versículo se dice que la voz salía desde la tienda de la cita? Es decir, si la voz era tan potente como lo implica el versículo Teilim, ¿por qué su sonido no se extendía fuera de la tienda de la cita? Lo lógico hubiera sido que precisamente a causa de la potencia de la voz,
fuese escuchada incluso en el exterior de la tienda. Sigue Rashi, dice precisamente para enseñar que el sonido de la voz se detenía al llegar a las paredes de la tienda de la cita y no salía al exterior. De modo similar, el siguiente versículo declara, y el sonido de las alas de los querubines se escuchaba únicamente hasta el atrio exterior. Se podría haber pensado que ellos se veía que el sonido de sus alas era bajo, sin mucho poder, pero para descartar estas suposiciones, ese mismo versículo declara como la voz del omnipresente al hablar. Siendo así, ¿por qué razón se dice que ese sonido solamente llegaba hasta el atrio exterior? Porque una vez llegado allí, el sonido en ese mismo lugar se detenía. De la tienda de esa cita para decir, dice Rashi, de esta frase se podría haber pensado que la voz era oída de toda la casa. Sin embargo, para descartar estas suposiciones, otro versículo declara que era oída específicamente de encima de la cubierta del arca. Ahora bien, se podría haber pensado que era oída encima de la cubierta entera. Para indicar que no es así, ese mismo versículo enfatiza que entre los dos querubines. Para decir, dice esta expresión, implica que Dios dijo a Moshe, sal y dile las palabras de aliento. Es por ustedes que Él se comunica conmigo. Pues asimismo descubrimos que durante todos los 38 años que los israelitas estuvieron en el desierto como vagabundos desterrados, a partir del incidente de los espías en adelante, el habla divina no se unió íntimamente a Moshe, como se declara y sucedió que cuando terminaron de morir todos los varones de la guerra de esa generación, el Eterno habló a mí diciendo, ello implica que únicamente a partir de ese momento el habla divina llegó a mí, pero antes no. Según otra explicación del significado de lemor, en este versículo Dios dijo a Moshe, sal y dile mis palabras y tráeme respuesta acerca de si están dispuestos a recibirlas. Como se declara en otro lugar, y Moshe trajo de vuelta las palabras del pueblo al Eterno. Y esto fue cuando se le decretó a ellos que permanecerían 40 años en el desierto y no entrarían inmediatamente en la tierra de Israel cuando hubo el incidente de los espías. De por sí los comentaristas dicen no quiere decir de que no habló con Moshe, pero no habló algo que tenía que ver con Israel. Y todo por el incidente que había pasado con los espías. Hasta tanto fuerte fue eso. Seguimos. Habla a los hijos de Israel y diles cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al Eterno de animales terrestres de ovino o de ovinos, ofrecerán su ofrenda. Cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda, aquí la palabra aquí significa cuando traiga una ofrenda, por lo tanto este tópico habla de las ofrendas voluntarias, ¿okay? Puesto que cuando, puesto que significa cuando y por lo tanto expresa una posibilidad y no una obligación, ello implica que el versículo se refiere a una ofrenda voluntaria que se llama nedavá o una ofrenda y no a una ofrenda obligatoria. Ahorita vamos a entrar a lo que tiene que ver con las ofrendas, por lo tanto tenemos que saber que hay ofrendas que son voluntarias y hay ofrendas que son obligatorias. Las ofrendas que son voluntarias son ofrendas que la persona, ella misma, se hace un voto hacia él, o una nedava de que yo voy a traer una ofrenda tal. ¿Por qué? Porque me nació un hijo, porque quiero agradecerle a Shem. No importa por lo que sea, pero no es algo que sea una obligación para él traerlas. Esos son un tipo de, de, de ofrendas que trae un animal eh, que puede ser una ola, ¿sí? O lo normal, una de asesión. Eh, las que son obligatorias son las que se tienen que, por ejemplo, se tienen que ofrecer todos los días, como el corbán voluntario, el corbán que se tenía que hacer siempre, todos los días, traer 2 veces al día, o las que se tienen que traer en Shabbat, los musafim, o los que se tienen que traer en Rosh Hodesh, o se tienen que traer en las en los Hagim, en las festividades también había que traerse. O por ejemplo cuando la persona pecó, si la persona pecó tenía que traer obviamente una ofrenda obligatoria de pecado también. Esas son las ofrendas de obligatorias. Una persona, ¿sí? Dijimos que una persona tiene que traer anteriormente en la anterior, dice cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda. Una persona, dice Rashi, ¿por qué razón fue enunciado aquí el vocablo Adam, o sea persona? Así como el primer hombre no trajo en ofrenda a Dios nada que hubiera sido robado.
lo cual es obvio, puesto que todo lo que había en el mundo en ese momento le pertenecía al primer hombre. Así también ustedes no deben traer en ofrenda a Dios algo que haya sido robado. De por sí es una pregunta, porque de verdad, ¿cómo una persona podría pensar supuestamente que yo voy a traer algo que es robado? Si se sabe que no se tiene que traer. Es la de aquí los comentaristas están hablando de que Rashi se refiere a no precisamente robado de por sí, sino algo que de repente tiene un safek, una duda si eso le pertenece o no le pertenece. Por ejemplo, tiene que ir al juzgado porque supuestamente el toro le dañó, le mató el toro de él o cosas así, todo ese tipo de cosas. Y a la final, él sabe que en verdad no pasó así. De repente no pasó como él dice y todo lo demás. Y con todo y eso, con lo que dijo, a la final él se queda con el otro toro o lo que sea. Entonces, en ese caso, o con dinero también. Dinero que de repente a lo mejor no tenía que llegarle. Y él agarra con ese dinero y compra el animal también. O sea, es algo como decir que tiene dudas si es algo robado o no. A eso se refiere, pero algo robado como tal, obviamente que nadie va a traer algo robado. Eso es lo que quiere saber, lo que quiere decir. Animales terrestres, de este término se podría haber pensado que los animales salvajes también habían sido incluidos junto con los animales domésticos. Sin embargo, para indicar que no es así, este mismo versículo especifica bovinos y ovinos de animales terrestres, lo cual implica, pero no de todos los animales, lo cual excluye a un animal que, que copuló que copuló con un ser humano, o con el cual un ser humano copuló con él, al revés. Estuvo, ¿sí? Eso se llama nirvá o robea. Esos animales están excluidos, no se pueden utilizar para sacrificarlos en el Beta Mikdash. También los que tienen defectos, y eso es un tipo de defecto. Bovinos, dice aquí, excluye el animal al cual se le ha rendido culto de la idolatría, también está prohibido. De ovino, aquí la prohibición dice excluye al animal designado para la idolatría. O sea que lo asignaron para la idolatría. A diferencia del caso anterior, aquí los versículos hacen referencia a un animal al cual los idólatras designaron como ídolo, pero al que todavía no se le ha rendido culto en la práctica. Este animal es excluido en tercer lugar porque ni siquiera fue adorado en la práctica, sino meramente destinado al culto. En cambio, el anterior fue, en este caso, que el animal que se le rindió culto no sufrió los efectos de la transgresión en el cuerpo mismo y por eso es excluido en segundo lugar. El rover es el nombre dado al animal, a un animal que fue el miembro activo en un acto sexual con un ser humano, zoofilia lo que se llama. Y el nirvana es el animal que fue el miembro pasivo de dicho acto. Y eso dijimos como anteriormente, por esas transgresiones están prohibidos. Vamos a ver aquí, y de ovinos, lo que excluye a un animal corneador que haya matado a un ser humano. Cuando más adelante sobre este mismo tópico, la Torah dice acerca de la posible ofrenda del ganado. Esa precisión no era necesaria enunciarla, entonces por qué razón fue enunciada? Con el propósito de excluir una trefá. ¿Qué es una trefá? Trefá es un animal que tiene literalmente se llama desgarrado o leccionado. Se le aplica a un animal que tiene un defecto físico que inevitablemente lo conducirá a la muerte a la final. Hay muchos tipos de defectos que habla sobre ellos en el Tratado de Junio en las primeras páginas. Y el animal corneador quiere decir el animal que acostumbra a cornear. Y aparte de eso, no solamente puede ser que haya corneado una vez, dos veces, incluso haya matado a un ser humano, también igual. De esto trata también ahí, que está prohibido. Ofrecerán, dice, esto está en plural, enseña que dos personas o más pueden contribuir junto a una ofrenda de accesión. ¿Sí? Esto es lo que se implica en el cambio del singular con el que comenzó el versículo. Cuando una persona a usted ofrezca una ofrenda.
al plural de la frase concluye ofrecerán su ofrenda. Ahora bien, a pesar de la inclusión del plural hasta este término, la ofrenda de asociación al que se refiere este versículo sigue siendo considerada una ofrenda individual, no comunitaria. Cualitativamente hablando, no hay diferencia significativa entre la ofrenda de una persona y la ofrenda de muchas personas, incluso 1000, siempre y cuando dicha ofrenda no sea presentada a título comunitario, sino personal. Es la diferencia. Su ofrenda, dice aquí, en este caso el plural enseña que la ofrenda de asociación puede proceder de un donativo de la comunidad. Implica una ofrenda presentada por un conjunto de personas. De aquí se aprende que además de la ofrenda individual voluntaria, que puede ser ofrecida por una o más personas a título personal, existe otro tipo de ofrenda voluntaria, que la ofrenda que también se llama ofrenda comunitaria. La diferencia entre esta y la ofrenda individual voluntaria es que la segunda no precisa la semijá, la imposición de manos sobre el animal para subir lo que se llama el vaivén, se hace un vaivén a la ofrenda. Vamos a ver algo que dice aquí el Ben Ish Chai. Le dice Adam Kiakrif Miken. Una persona de ustedes traiga una ofrenda. De verdad, la traducción sería cuando la persona traiga una ofrenda de ustedes. En lo cual está como de más al decir Miken, de ustedes. Entonces, de ahí, ¿qué se aprende? De ahí se aprende de que en verdad, como dice aquí el Ben Ish Chai, de lo que se llama medida por medida. Vamos a ver cómo está escrito en el Salmo 62:13, ahí dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagarás a cada uno conforme a su obra. De por sí se entiende, obviamente que a Kadosh Baruj Hu le va a pagar a cada persona según lo que él haya hecho y el esfuerzo que haya tomado para haber hecho lo que él dijo que tenía que hacer. Otra cosa que también se entiende de allí es que también a Kadosh Baruj Hu no solamente eso, sino que aparte de eso, le paga a la persona conforme a lo que hizo, o sea, quiere decir, conforme a la transgresión que él hizo, también medida por medida le va a dar a la persona también su pago correspondiente. Por ejemplo, hay veces que de repente la persona puede ser de que él no sabe que lo que está haciendo es una transgresión o que sabe que es una transgresión y de tantas veces que lo ha hecho piensa que ya no es una transgresión y con todo y eso, si la persona tiene mérito, que el Proju le va a mostrar, le va a decir de que lo que está haciendo no está bien y es en verdad un het. Y por lo tanto, cuando a Kadosh Baruj Hu le trae Isurim, tribulaciones a la persona, se las trae según lo que él ha hecho. Y eso es medida por medida. Y eso es lo que quiere decir Miken. Miken quiere decir eh, Midá Keneget Midá. Medida por medida. Es lo mismo. Eso es lo que quiere decir Miken. Por eso es importante que la persona cuando le llega cualquier tipo de castigo o cualquier tipo de tribulaciones del cielo, él tiene que, es lo que quiere decir aquí, Adam ki akrif, que quiere decir yakrif, yakrif también quiere decir no solamente sacrificar, sino también de la palabra karov, acercar, que acerque a él esta regla general del medida por medida, que sepa que cuando le llegó algo, él tiene que hacer Heshbon Nefesh, tiene que sentarse y plantear y saber por qué le llegó precisamente eso. Es por algo que él está haciendo que no está bien y tiene que revisar en las mitzvot, en todas las cosas que él tiene que hacer, por qué le duele el brazo, por qué le duele esto, por qué lo otro, porque todo tiene que ver, obviamente que todo, dicen los sabios en el tratado de Shabbat, que no hay una tribulación sin que antes haya habido un pecado. Es muy importante. Ahora nos dicen que nosotros tenemos que ofrecer al Eterno animales terrestres. ¿Cuáles son esos animales terrestres? En hebreo se llama behemá, mina behemá, abehemiut. Ese behemiut, ese animal que se encuentra dentro de la persona, que se encuentra en el nefesh de la persona, que es toda la behemiut.
O sea, todo lo que la persona, por ejemplo, que él quiere, todas las cosas de este mundo, comer y todo eso, dormir, todo ese montón de cosas, todo eso viene de dónde? Del nefesh, del espíritu de la persona. De ahí viene. Entonces dice, de eso tienes que sacrificar. Eso sacrifícalo a Hashem. Fíjate, la persona solamente para comer, cuántas horas no pierde haciendo una comida? De ahí se ve hasta cuánto es capaz de perder tiempo en hacer una comida para que le quede bien, que sepa bueno, que se vea bien, que sea no sé qué, que sea no sé qué más. Puede perder horas y horas y horas. ¿Por qué? Porque está metido y sumergido en este mundo. No le es suficiente comer algo rápido, el- como el cuerpo. El cuerpo, si lo tomara como si fuera un carro, por ejemplo, que tienes que meter para que pueda seguir andando, se le mete la gasolina y ya. Hashem hizo una gesed con nosotros, una bondad, de de que hizo los frutos y la comida cada una con un sabor diferente. Y cada persona le gusta esto más que lo otro. Lo hizo en forma para que por lo menos nosotros comiéramos y por lo menos tendríamos, por ejemplo, un gusto en lo que comimos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la persona gasta tiempo en eso. Es capaz de gastar tiempo, ir a un restaurante, a esto, lo otro, no sé qué más. Y ahí se puede ver cuánto la persona está sumergida en este mundo. Con referente a los bovinos se llaman mina bakar. Bakar viene la palabra levaquer. Levaquer es como decir autoinspeccionarse. La persona se autoinspecciona de los actos que él hace, que si está bueno, no está bien. Es muy importante todo el tiempo, todos los días ver, no volverse loco, pero sí por ejemplo, ver si lo que voy a hacer antes de hacer un acto, lo que voy a hacer está bien, no está bien. Pensarlo antes de hacerlo. Y de los ovinos ofrecerán. Los ovinos viene hablando del tzon. Los ovinos ellos de por sí siempre tienen el roet tzon, que es el pastor, el pastor que lleva los ovinos y trabajan juntos. Así es, la persona tiene que agarrar el cuerpo y el alma para trabajar junto a la Kadosh Baruj Hu. Con esto terminamos la primera parte.